muy buenos días a todas y a todas quienes nos acompañan el día de hoy en el auditorio y a quienes nos acompañan a la distancia, en línea, por videoconferencia. El día de hoy nos reunimos en este espacio con el maestro Carlos Juárez del Instituto para la Economía y la Paz, quien nos compartirá el reporte del Índice Global de Paz. Me honra mucho compartir esta mesa con él y con la doctora Elena Sinitzina. Ella pues, lo pronunciará siempre mejor. Es maya. Es académica del Departamento de Estudios Internacionales, quien comentará la presentación. Yo soy Sergio Molano Romero, académico de tiempo completo del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria y coordinador académico de la especialidad en Educación y Construcción de Paz. Este evento lo realizamos a partir y como parte del Seminario de Paz y Gobernanza de la Ibero. Este seminario, que coordina el doctor César Villanueva, quien desafortunadamente no puede acompañarnos el día de hoy, vincula alrededor de 20 académicas y académicos de distintas instituciones en una discusión sobre el sentido de la paz en la sociedad actual y las maneras de promoverla y gestionarla en México y en otras partes del mundo. Se compone de un grupo interdisciplinario que promueve encuentros cada 6 semanas con el objetivo de construir posiciones sobre temas de paz. El seminario se vincula con la especialidad en Educación y Construcción de Paz de la Ibero, que por su parte busca promover procesos de educación y construcción de paz en situaciones de conflicto mediante acciones de educación, de prevención y de intervención acordes a las demandas de la sociedad contemporánea, con base en un sólido conocimiento de modelos, teorías y estrategias con perspectiva interdisciplinar. Antes de comenzar, me voy a permitir, ahora que tengo el micrófono, hacer unas breves reflexiones a manera de introducción para dar pie a la presentación de Carlos y del Índice Global de Paz. Como muchos de ustedes sabrán, el pasado viernes se anunció el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz de este año a la organización Nihon Idankyo, es japonesa. Es una organización de base, quizás la conoceríamos como una organización de la sociedad civil, de sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. El reconocimiento se otorga por sus esfuerzos para alcanzar un mundo libre de armas nucleares y para demostrar a través del testimonio que las armas nucleares no deben ser usadas de nueva cuenta. La historia de los premios Nobel, especialmente el Premio Nobel de la Paz, puede ser cuestionable. Sin embargo, siempre busca hacer un posicionamiento y mensaje respecto de la coyuntura global. Si bien hoy tenemos dos grandes guerras que acaparan nuestra atención, una en Ucrania y otra en el Medio Oriente, el reporte del Índice Global de Paz, que nos presentará a continuación Carlos, indica que hay 56 guerras sucediendo actualmente, involucrando a 92 países. En estas guerras, en más de una ocasión, hemos escuchado el uso de la retórica nuclear que ha acelerado y modernizado la carrera armamentista. En México no experimentamos una guerra, al menos no oficialmente. Sin embargo, a partir de la información del programa de datos sobre el conflicto de la Universidad de Uppsala en Suecia, en el 2023 se registraron casi 14,000 muertes ocasionadas por conflictos armados en México. Habrá que considerar con esto a las personas desaparecidas, las desplazadas y todos los efectos personales y sociales que esto implica a las personas, familias y comunidades. México, les adelanto el dato, según el índice que en un momento nos compartirá Carlos, está entre los 25 países menos pacíficos del mundo, el 138 del 163. Si bien la paz no se limita a la ausencia de violencia, lo que consideramos como paz negativa, la cual sin duda es deseable, en cambio, la paz positiva implica una serie de actitudes y estructuras que generan y sostienen sociedades pacíficas. En este sentido, en México y en el mundo, tenemos todavía un largo camino por recorrer para construir dichas actitudes y estructuras. Pues dicho lo anterior, me permito presentar a nuestro invitado, a quien agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy, el maestro Carlos Juárez Cruz, constructor de paz, políticas públicas en prevención de violencias y desarrollo, licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una maestría en Políticas para el Desarrollo Internacional por la Universidad de Duke en Carolina del Norte, becario Rotary Pro Paz en el 2016, con un fuerte enfoque en construcción de paz y transformación positiva de conflictos. Originario de Acapulco, Guerrero, tiene experiencias en iniciativas multisectoriales de construcción de paz que incluyen gobiernos locales, empresas, universidades
y organizaciones de la sociedad civil. Ha sido asesor en desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia para varios gobiernos locales en México, además de contar con experiencia en finanzas corporativas y como catedrático. Ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y diversas ciudades en los Estados Unidos. También ha liderado procesos de formación de capacidades para jóvenes, líderes religiosos, servidores públicos, hombres y mujeres policías, personal militar, medios de comunicación y empresas. Desde 2017 es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Y pues estamos muy contentos y muy agradecidos de que estés con nosotros para compartirnos precisamente el Índice Global de Paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la... Pues muchas gracias por la invitación. Perdón. Ahí está. Justo estábamos haciendo el recuento de que ya hace varios años que presentamos periódicamente estos resultados, estos informes del Instituto para la Economía y la Paz. Se nos atravesó la pandemia, se nos han atravesado diferentes momentos en los últimos tiempos, pero llevamos ya varios años presentando. Ahorita estoy viendo mi primera diapositiva, le ponía un subtítulo que hablaba de medir la paz desde la complejidad de los fenómenos. Siempre es muy difícil pensar qué vamos a presentar o qué voy a presentar ante un público que no sabemos exactamente quiénes son, quiénes llegan, en un entorno universitario que es multidisciplinario o interdisciplinario. Y además, este informe que voy a presentar hoy tiene muchísima información, muchos datos, muchos análisis en diferentes sentidos. Casi hablábamos ahora con Sergio y con Elena, decíamos que cualquier disciplina académica o de conocimiento tiene un ángulo sobre el cual analizar estos fenómenos, ¿no? Bueno, y veía también con mucha alarma que le puse Iberoamericana con minúscula, entonces les pido una disculpa, perdón. Así pasa. Uno quiere quedar bien y queda mal, caray. Bueno, vamos a presentar. Es una presentación un poquito larga, me disculpo de antemano. La idea es presentar la mayor cantidad de información posible, quizás la que yo consideré, a mi juicio, que podría ser más interesante, y que les quede la curiosidad de venir a descargar de manera gratuita nuestro índice de paz y otros informes, y que ustedes puedan profundizar en lo que más les parezca interesante, ¿sí? Lo primero que diría es pues presentar al instituto, ¿no? El Institute for Economics and Peace es un centro de investigación global, está fundado y basado en Sydney, en Australia. Ahí tenemos las oficinas sedes, pero tenemos diferentes oficinas también en diferentes lugares del mundo. Tenemos una oficina en Bruselas, en Nueva York, en La Haya, en Zimbabue, y la Oficina de México. Yo estoy a cargo de la Oficina de México. Tenemos un índice de paz para México exclusivamente que analiza al país, pero también atendemos en la medida de lo posible el resto de Latinoamérica desde la Oficina Mexicana. Estamos tratando a través de la investigación en temas de paz y violencia de cambiar o de profundizar y ampliar la comprensión de los fenómenos de paz y violencias para que transitemos hablamos a veces de paz y se vuelven conversaciones subjetivas, hablamos a veces en lo abstracto, en lo nebuloso, en la intuición, en las opiniones, y para ser más coloquial, a veces cuando hablamos de las violencias y de la paz, la conversación puede estar en un rango de la paz interior, la paz espiritual, la paz religiosa, hasta la paz entre países y la guerra entre países. Entonces, imagínense todo lo que cabe en medio de este amplísimo rango de lo que es la paz y la violencia. Nosotros tratamos de ponerle indicadores, de medir los fenómenos y de tener una conversación mucho más informada y basada en datos y en evidencia. Todo lo que vamos a presentar hoy está basado en evidencia y en datos que hemos generado y que hemos procesado y analizado, que hemos conseguido también en diversas fuentes internacionales. Tenemos una serie de informes, Tenemos una serie de informes que analizan diferentes ángulos hacia la paz. Voy a hablar un poquito de algunos de ellos. Hoy el tema central es este índice de paz global. Lo voy a decir porque yo no lo produzco, yo no soy el investigador principal para le echo ahí unas flores, pero es el referente global sobre cómo están en los niveles de paz los países en el mundo.
quien estudie temas internacionales de paz y violencia se habrá topado con este informe porque es un referente a nivel global desde hace ya 18 años. Pero también medimos los vínculos de la paz con la economía, por ejemplo, cuánto nos cuestan los conflictos, cuánto nos cuesta la ausencia de paz. Medimos conflictos específicos, como ya mencionaba Sergio, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Gaza. Medimos también los vínculos entre corrupción y paz, cómo se relacionan, religión y paz, educación y paz. Y tenemos el índice de terrorismo global también, que es un reporte reconocido mundialmente. Tenemos los estudios sobre paz positiva, este término de Johan Galtung, que habla de una paz sistémica, compleja, multidimensional. Nosotros le hemos puesto indicadores y un análisis que nos permite tener un marco conceptual. Y finalmente, el reporte más nuevo quizás, lo empezamos a hacer hace 3 años y es el reporte de riesgo ecológico. La pregunta de qué relación hay entre la administración de recursos naturales en el mundo y los conflictos violentos. Voy a hablar un poquito de eso hacia el final de mi presentación. Todos estos informes, y aprovechando el comercial, los pueden descargar de manera gratuita de nuestro sitio web, economicsandpeace.org o Vision of Humanity, como visión de humanidad.org. Bueno, vamos a empezar con el Índice de Paz Global 2024. Toda la información que analizamos hoy, aunque le llamamos a los índices 2024 por ser el año en que se publican, en realidad analiza datos de años pasados. La información más reciente que tenemos es el año 2023, que es el último año concluido del que tenemos acceso a información. Este índice de paz global, o Global Peace Index, está en su 18ª edición. Medimos 163 países, con lo cual cubrimos el 99.7% de la población mundial. Prácticamente toda la población mundial está analizada o registrada a partir de este informe. Usamos 23 indicadores. Ahorita también hablábamos un poquito sobre la dificultad de encontrar 23 indicadores que sean homogéneos o que hagan comparables a 163 países. Esto tiene que ver con la información que se genera para Zimbabue, para Rusia, para El Salvador, para Canadá y para Brasil. O sea, imagínense qué desafío metodológico es hacer comparables las bases de datos para estos países. Esta metodología de estos informes los hemos desarrollado en el Instituto para la Economía y la Paz, pero el trabajo está supervisado por un conjunto de expertos y expertas a nivel internacional que validan, revisan, sugieren cambios y cada año están revisando nuestras publicaciones. Estos 23 indicadores, no voy a profundizar demasiado en la metodología, pero creo que vale la pena decir, los 23 indicadores están clasificados o agrupados en 3 categorías, que son básicamente las dimensiones que medimos en el informe. Hay 6 métricas de conflictos, tanto nacionales como internacionales o fuera de fronteras de países, le llamamos conflictos internos o externos. Y ahí hay indicadores sobre la intensidad de los conflictos, sobre qué países están disputándose o están en alguna disputa, sobre el número de muertos por cada conflicto, etcétera, sobre las formas en que suceden estos conflictos. Hay una serie de 6 indicadores en esta categoría. Hay otra categoría sobre seguridad pública y protección, qué tanto se invierte en la seguridad interior, los niveles de criminalidad, número de desplazados internos, los impactos de actos terroristas, la tasa de homicidios, la tasa de encarcelamiento, los niveles de la cantidad de policías armadas que se tienen, etcétera. Son 10 indicadores en esta segunda categoría y una tercera categoría sobre militarización. En México la conversación ha tenido un matiz muy específico por la incursión de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pero a nivel global medimos, por ejemplo, cuánto se gasta en Fuerzas Armadas, cuántos elementos armados militares o de Fuerzas Armadas tiene cada país, cuánto se aporta a las fuerzas de pacificación de la ONU, los cascos azules, qué tanto acceso se tiene a armas de fuego en el país, cuántas armas se exportan, cuántas armas se importan en cada país. Hay 7 indicadores en esta categoría también. La combinación y la ponderación de estos 23 indicadores en estas 3 categorías nos arroja la calificación que es lo que llamamos el índice de paz
global. Con esa calificación final para 163 países los vamos catalogando del país más pacífico al menos pacífico. Este es el mapa, ahí está, gracias. Este es el mapa del país, del planeta, del mundo. Aquí lo más rojo es lo más violento, lo más verde lo más pacífico. Ha sido constante los niveles más altos de paz registrados en Europa como región, también las conflictividades en la región de Medio Oriente, el norte de África también tiene sus complejidades, y Latinoamérica con muchos altibajos y con una serie de fenómenos y crisis muy particulares de nuestra región, que tiene que ver con homicidios. El 30% de los homicidios suceden en América Latina, de los homicidios del mundo, y todo el tema de gobiernos, de inestabilidad política, etcétera. México, ya nos adelantaba Sergio muy bien, México este año está en la posición número 138 de 163 países. Hemos estado por la última década ocupando los últimos 25, los últimos 20, los últimos 18 lugares en los últimos años, por la crisis que evidentemente todos conocemos ya. Sí. Es difícil plantear estadísticas globales que signifiquen algo, voy a ser muy franco en este sentido. Entonces yo vengo hoy a decirles que la paz mundial se redujo un 0.56% en el último año. ¿Qué significa eso? Quién sabe, la verdad, es una estadística, porque no nos permite comprender el planeta, y menos en porcentajes tan mínimos, ¿no? Pero nosotros lo medimos y le damos seguimiento a lo largo de los últimos años. Sí sabemos, por ejemplo, que a nivel global, ya como una tendencia, en los últimos 15 años, esta es la 13ª reducción de niveles de paz. Es decir, de los últimos 15 años, 13 años, la paz ha disminuido de manera importante. Esto ya marca una tendencia global que hemos ido empeorando, ¿no? Habría que ver qué regiones, qué países empeoraron y mejoraron en qué indicadores para poder comprenderlo mejor. En términos globales, en 2023, 65 países mejoraron sus niveles de paz, pero 97 empeoraron en términos de violencia. Los indicadores donde hubo el mayor número de mejoras globalmente son las manifestaciones violentas. Voy a hablar un poquito de esto también hacia el final, veníamos con una tendencia muy acelerada de cada vez más descontento social y manifestaciones violentas y también manifestaciones pacíficas incrementándose significativamente. Vemos que hay una reducción ya en el último año. Los impactos del terrorismo, el número de muertos por terrorismo y el número de actos terroristas también vienen a la baja, y globalmente la tasa de homicidios viene disminuyendo de manera muy importante. No es el caso de México ni de Latinoamérica, pero en el mundo los homicidios vienen a la baja de manera sostenida. Los deterioros, las malas noticias están en el incremento del gasto militar, sigue a la alza, aunque ha habido una tendencia también de reducción. Vamos a analizar un poquito esta aparente contradicción. Hay un creciente número de conflictos externos, cada vez más países sosteniendo conflictos armados fuera de sus fronteras, y también el número de muertes por conflictos internos. Este sería el caso de México, por ejemplo, que vivimos un fenómeno que no lo hemos llamado una guerra, no tiene nombre nuestro conflicto, pero reporta decenas de miles de muertos cada año por los últimos ya 16 años, más o menos. Bueno, los países más pacíficos, tenemos la lista, el cuadro de honor. Islandia, que se mantiene permanentemente en los últimos 3 años en el primer lugar, Irlanda en segundo lugar, Austria, Nueva Zelanda, Singapur, que mejoró 3 posiciones, Suiza, Portugal, Dinamarca, Eslovenia, Malasia. Este es el primer año que vemos variaciones como las que ven aquí. El número que ven al lado de la flecha roja o verde significa cuántas posiciones subió o bajó el país. Este año se movieron mucho, entre comillas, las posiciones de los países más pacíficos. Normalmente presentamos esta lista y los que más cambian una posición. Son los mismos países. Por aquí salió Japón de la lista de los 10 más pacíficos, entró Malasia, pero son los mismos países, que es lo que quiero decir. La paz a nivel global no se mueve en los países más pacíficos. Lo que vemos es un comportamiento o una tendencia muy parecida a cómo se distribuye la riqueza en el mundo.
Los países más pacíficos se vuelven cada vez más pacíficos y los países más violentos se vuelven cada vez más violentos. Y es una especie de bifurcación. En lugar de que las brechas se vayan acortando, se van abriendo. Lo mismo pasa con la distribución de la riqueza en el mundo. Los más ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. En el fondo de la clasificación está Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, Ucrania, la República Democrática del Congo, Rusia, Siria, Israel, que cayó 11 posiciones por el conflicto en el que está inmerso en la región, y Mali, que bajó 2 posiciones. De nuevo, hay países que están permanentemente en estas posiciones, pero vemos el caso, por ejemplo, de Israel, que ya está ocupando el fondo de nuestra clasificación, evidentemente. Estos son los países con mayores niveles de paz. Medimos también los países que más mejoran, aunque no necesariamente estén en la parte superior, los que han tenido mejores avances. Llama mucho la atención por segundo año las mejoras en El Salvador, y que tienen específicamente que ver con estas políticas radicales, muy polémicas y muy cuestionables del presidente salvadoreño sobre el tema de encarcelamiento, pero que está reportando unas bajas dramáticas de casi el 90% de homicidios en los últimos años. Entonces hay que tener esa conversación. Una amiga en alguna conversación decía, no, hombre, de Bukele no vale la pena ni hablar. Y yo le decía, sí hay que hablar porque están entregando resultados que la gente está valorando mucho. Y entonces estamos frente a una tentación de la mano dura y de estas políticas radicales. No hay que hablarlo y hay que analizarlo. Nicaragua, que mejora 12 posiciones. En otras regiones, Grecia, los Emiratos Árabes, Myanmar también, los países que más han mejorado. Está el ranking o la posición en la tabla general y cuántos lugares se incrementó su posición o cuántos mejoraron, cuántos lugares subieron. En el contraste, Ecuador, con una fuerte inestabilidad política, con una fuerte presencia o creciente presencia de delincuencia organizada, está empeorando constantemente por los últimos 3 años ya, 2 años. Haití, Gabón, Palestina, Israel, de nuevo, son los países que más empeoraron por el conflicto que están viviendo. Ya en otros años tuvimos en esta lista a Rusia y a Ucrania, por supuesto. Ya mencionaba esto, más países empeoraron de los que mejoraron en los últimos años. Hay algunas tendencias globales hay muchas tendencias globales. Yo acá he seleccionado algunas de las que creo que podrían ser interesantes y que al mismo tiempo nos podrían permitir entender también los fenómenos que estamos observando en el mundo y en nuestro país. Vemos, por ejemplo, que en estas 3 categorías, en el largo plazo, en los últimos 15 años, lo que más ha incrementado son los niveles de militarización en el mundo. Hay una apuesta fuerte perdón, es que ya no veo aquí discúlpenme, está bajando la militarización. La línea verde que ven son los conflictos vigentes, son conflictos internos o externos. La cantidad de conflictos que se libran en los países dentro o fuera de las fronteras es la línea verde que viene a la alza de manera importante. La militarización, decíamos al principio, ha venido a la baja el gasto en armamento. Y también los niveles de seguridad y de protección a la población, es decir, seguridad interna, seguridad pública, criminalidad entre los países, es la línea roja que se ve más o menos estable a lo largo del tiempo. Ojo, porque estas líneas son trazadas a partir de promedios globales. Entonces, hay países que han empeorado mucho, pero otros que han mejorado mucho, y entonces se van neutralizando las tendencias, y esta es la tendencia global. Yo destaco aquí el crecimiento de los conflictos, que es la línea verde que viene a la alza de manera importante. Vemos, por ejemplo, cómo estas 3 categorías, de las 3 categorías, insisto, la única que ha mejorado desde 2008 es la de militarización. Y sobre todo vemos un cambio importante en los conflictos que se libran a partir de 2010. Hubo un quiebre, un cambio de tendencia. Ya venía empeorando el nivel de conflicto, pero va empeorando todavía más. Se puso más drástico el cambio a partir de mediados de la década de 2010 sobre conflictos internos y externos.
Estos son los 23 indicadores. Yo sé que no se alcanza a leer, solo pues, los podemos consultar, su evolución en los últimos 15 años, pero cabe destacar aquí cuáles van mejorando y cuáles van empeorando. El que más ha mejorado a lo largo de los últimos años son las contribuciones de los países a las misiones de paz de la ONU. El aporte de fuerzas militares a los cascos azules, las contribuciones económicas de cada país a la ONU para las misiones de paz, van aumentando, y habría que preguntarnos por qué, si cada vez más países se están involucrando en conflictos armados dentro y fuera de sus fronteras, también más países están aportando a las misiones de la ONU. No quiero ser mal pensado, pero parece que hay una contradicción o un doble discurso, una doble moral probablemente. Lo digo porque el indicador que más empeora son los conflictos disputados fuera de fronteras, ¿sí? Me disculpo, de pronto algunas traducciones no son consistentes como yo las digo y como se traducen, pero es que todo esto, les decía ahorita antes de comenzar, todo esto está producido en inglés globalmente. Entonces, estas sesiones son probablemente las únicas que suceden en español, me atrevería a decir en el mundo, porque cuando se hacen en Latinoamérica normalmente nos avisan o participamos, entonces nosotros llevamos más o menos el registro de cuántas sesiones se difunden, y no son muchas a nivel global de sesiones que se hagan en español. Entonces, bueno. Ya entrando por categorías, hablábamos de los indicadores de seguridad y protección, o de seguridad interior. Vemos a nivel global, en la gráfica de la izquierda, cómo los homicidios vienen cayendo de manera sostenida. Hay algunos repuntes, pero en términos generales la tendencia es a disminuir. También vemos en el extremo derecho una tendencia de altibajos en el tema de muertes por terrorismo. Cada año vemos que a veces aumentan los ataques terroristas, pero disminuye la letalidad de los ataques. A veces disminuyen el número de ataques y aumenta la letalidad. Y esta es este comportamiento de altibajos. Y en el centro vemos la cantidad de personas refugiadas o desplazadas internamente en un país. Esta tendencia, de nuevo, viene consistentemente a la alza. Y esto sería el principal hallazgo cuando vemos las dinámicas interiores de los países. Los países están, a partir de diferentes tendencias o diferentes factores que las motivan, se van desplazando internamente o va expulsando a sus habitantes. Vemos con preocupación una tercera ola de migración, le llamamos olas de migración a los fenómenos migratorios que tienen diferentes motivaciones. Una primera ola original sería la migración económica, la que conocemos en México desde hace muchos años. Alguien busca mejores oportunidades económicas, mejor empleo, se va a Estados Unidos, o de Centroamérica vienen hacia México o van hasta Estados Unidos, por ejemplo. Pero hemos encontrado una segunda ola migratoria que tiene que ver con violencia, sobre todo violencia criminal. En el caso de Latinoamérica, violencia de crimen organizado por organizaciones de delincuencia organizada, y es una segunda ola migratoria por violencia, desplazamiento interno y migración hacia otros países. Y la tercera ola tiene que ver con cambio climático. Cambios en las dinámicas o los fenómenos naturales, cambios en el comportamiento de algunos fenómenos también, meteorológicos. Estamos, no sé si lo han notado, pero estamos en la época de nunca habíamos visto un terremoto así, nunca habíamos visto tanta agua, nunca habíamos visto tan poca agua, etcétera. Entonces, estos fenómenos, por eso es que nos lanzamos a estudiar el cambio climático y el conflicto en un reporte específico, ¿no? Porque vemos con mucha alarma esta tercera ola migratoria y la hemos estudiado. Voy a dar algunos hallazgos más adelante. Entonces, bueno, todo este conjunto de tres factores que impulsan la migración, entre muchos otros, van dando cuenta de esta dramática gráfica que vemos en el centro. Lo más trágico es que, hablando de interseccionalidad, pues no son diferentes poblaciones las que viven la pobreza, la violencia o el cambio climático, suelen ser las mismas poblaciones a las que se les van sumando nuevas crisis que nuevamente los obligan a migrar o a ser desplazados. Bueno, la segunda categoría, que es la de conflicto interno, conflicto externo,
conflictividad entre países. Vemos de nuevo en el lado izquierdo esto que ya mencionábamos. Hay un repunte de las muertes por conflicto. Los conflictos externos están a la alza también en el centro, en la gráfica del centro. Y la gráfica del lado derecho tiene que ver con la intensidad de los conflictos que se viven a nivel interno en los países. Las tres gráficas, las tres tendencias son a la alza y nos habla de por qué es esta la categoría de análisis que más ha empeorado a nivel global en los últimos años. Más de 330,000 personas han muerto por conflicto en los últimos 2 años en el mundo y 92 países participaron en algún conflicto fuera de sus fronteras. O sea, 92 países están involucrados en algún conflicto global. Esto tiene consecuencias, por supuesto, y vamos a verlos también más adelante, pero tengo que decir, adelanto, que es el número más alto de países involucrados en conflictos extrafronterizos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, para que se den una idea de lo grave que esto es. Sobre la militarización, ha mejorado, insisto, desde 2008. Del lado izquierdo vemos el número de personal armado que tienen los países, personal militar armado. Viene a la baja, con algunas fluctuaciones, pero viene a la baja consistentemente. Hay algunas hipótesis de por qué vendría a la baja, no necesariamente son muy buenas noticias, tal vez sí, no sé, vamos a analizarlo, pero el gasto militar también viene fluctuando. Este suele ser el mayor indicador de militarización en el mundo, cuánto gastan los países en armamento. En la categoría de medición militar también está la compra y el acumulamiento de armamento nuclear, por ejemplo, ¿no? Por algunos países. Y la importación de armas del lado derecho, que después de un repunte a finales de la década de 2010 vino a la baja y otra vez está repuntando en los últimos años. Hay un nuevo componente, nuestras metodologías no varían tanto a lo largo del tiempo, son bastante consistentes, pero en el último año, este último reporte, hubo una adición a los indicadores. Incluimos un análisis sobre la capacidad militar. Habíamos estado viendo que cuando medíamos cuánto gasta un país en lo militar, a veces no correspondía en la cantidad de armamento que tenía en su poder o en su territorio o en sus bases. Nos preguntamos por qué y el punto clave es que ha cambiado la tendencia sobre el tipo de armamento que se utiliza. Cada vez se usa más tecnología, cada vez se usan menos personas y esto tiene que ver entonces con un incremento en la capacidad de hacer daño o en la capacidad de ataque y en la prontitud con que puede reaccionar un país ante un conflicto armado. Entonces a esto le hemos llamado la capacidad militar y la estamos midiendo también. Es un nuevo conjunto de datos que lo mide, ya que la mayoría de los enfoques o de las mediciones internacionales se enfocan en la cantidad de armas, ¿no? Se habla de cuántas armas de fuego, cuántas ojivas nucleares, etcétera, cuántos misiles, cuántos aviones, cuántos portaaviones, pero no de la capacidad de este armamento. Ahora, pues con la sofisticación de los armamentos, más tecnología, mayor propensión a una reacción más pronta ante un ataque, hemos medido esto. El ejemplo aquí es la capacidad aérea de los países. La línea azul habla de la cantidad de aeronaves de ataque que tienen los países en el mundo y pueden ver que se ha mantenido estable en el tiempo. Pero cuando medimos la letalidad o la capacidad de hacer daño de estos mismos aeronaves o de estos mismos armamento aéreo, entonces tenemos la línea roja. Y pueden ver claramente que la capacidad va aumentando de manera dramática, mientras que el número de armas aéreas se mantiene estable. A eso nos referimos y lo ponemos como un ejemplo. En el mundo, las principales potencias o quienes están más involucrados en la carrera armamentista, vemos que si bien Estados Unidos mantiene la supremacía de capacidad armamentista, el país que más ha incrementado su capacidad militar es China, es la línea roja del lado izquierdo, en la gráfica del lado izquierdo. Pueden ver cómo se distingue de manera muy clara. Y también acá hay algunas respuestas, bueno, yo aquí encuentro algunas respuestas a lo que estamos planteando. La gráfica del lado derecho son la categoría de armas y su cambio a lo largo del tiempo. Si se fijan,
La artillería, como una forma de armamento más tradicional, es la línea roja, viene a la baja y alcanzando cierta estabilidad. A esto se debe que cada vez haya menos personal armado en los países, en Fuerzas Armadas. Sin embargo, ya vimos en la última década un incremento importante del uso de drones, por ejemplo. En el caso de los drones vimos con mucha alarma cómo hubo un boom de uso de drones. La letalidad de estos drones era altísima, generaban muchas pérdidas humanas, muchas muertes. Y luego vino un repliegue y un ajuste. Hoy no son tan letales en el uso de drones. Ha venido una estabilización a nivel global del uso de drones. Están a la alza, pero se han mantenido en ese nivel. Vinieron a la alza y se mantuvieron en este nivel. Lo que viene ahora más claramente como una nueva tendencia armamentista es el uso de satélites y todo tipo de tecnologías de ataques cibernéticos y tecnologías que tienen que ver con temas tecnológicos. Entonces hay claramente ahí un cambio de paradigma en cuanto al tema militar y armamentista. Bueno, hasta ahí con las armas ya. Vamos a hablar de cómo impacta la violencia a nivel global en términos económicos. Hacemos una estimación para el mundo. Esta estimación la hacemos para México bajo una metodología distinta, muy particular para nuestro país. Podemos hablarlo en otra ocasión. A nivel global medimos cuánto nos cuesta la violencia en el mundo. Y el último dato que tenemos es que la violencia nos costó 19 billones de dólares americanos. Esto equivale a más del 13% del PIB global o en términos per cápita, más de $2,000 por persona en el mundo. Si lo contrastamos con todos los problemas que tenemos de malnutrición, de pobreza, de falta de agua, de salud materno-infantil, de enfermedades, etcétera, educación, pues obviamente hay que preguntarnos qué podríamos estar haciendo con ese dinero si no lo estuviéramos gastando en temas de violencia. ¿Billones es a la americana? En español. O sea, miles de millones o a la española millones de millones. Millones de millones, está en español. En inglés serían trillones. En inglés serían 19 trillones de dólares. Bueno, trillions. Es muy confuso. No empiecen a pensar en eso porque uno empieza a pensar en eso y se confunde terriblemente. Lo digo por experiencia. No, pero es en español, son 19 millones de millones. ¿Sí? Bueno, si hacemos un ejercicio, decimos, si la violencia en el mundo se redujera un 10% solamente, tendríamos un superávit o un fondo ahí, un dinero disponible, cerca de 2 billones de dólares. O sea, 2 millones de dólares. Y preguntamos de nuevo qué podríamos hacer en términos de desarrollo, de combate a la pobreza, al hambre, etcétera. Entonces, bueno, este dato son 158,000 millones de dólares más que el año anterior. Cuando hacemos el desglose de cómo se desagrega este cálculo por categorías de medición, encontramos que casi la mitad del costo global de la violencia tiene que ver con el gasto militar. Y otra parte muy importante, casi el 30%, tiene que ver con la seguridad interna. Policías, prisiones, sistemas de seguridad pública, etcétera, armamento nacional, etcétera. Entonces, juntos estos dos componentes que son armas, personal militar, personal policial, patrullas, tanques, aviones, etcétera, en el mundo, juntos suman casi el 75% del costo global de la violencia. Para el caso de México, esta misma gráfica, más de la mitad, casi la mitad tiene que ver con homicidio, por ejemplo. A nivel global, el homicidio representa el 7% del costo global de la violencia, del impacto económico de la violencia. Entonces, a veces estas cifras sirven para contrastar cómo estamos en el país, ¿no? La delincuencia o los crímenes con violencia o delitos con violencia son el 4% y la seguridad privada el 6%. Pueden verlo ahí en este gráfico de Donahue. El mayor incremento en el tema de gasto o de costo económico de la violencia está en la región de Gaza, por supuesto, por el conflicto que se está viviendo. El costo para Palestina aumentó 63% y para Israel 40%. Esto nos sirve para ir cruzando algunos análisis. Por ejemplo, encontramos que en los 10 países que tienen mayores niveles de violencia, la lista roja que les presenté al principio, ahí
el promedio de costo de la violencia equivale al 37% del PIB. Mientras que a nivel global, como pueden ver, es, a nivel global es el 13% del PIB. En estos países más violentos, ese mismo dato equivale al 37%. Y en los países más pacíficos, en los 10 más pacíficos, en los verdes, este mismo dato equivale al 3% del PIB. Entonces, los países que tienen mayores niveles de violencia suelen tener mayor impacto económico, por supuesto, y esto nos envuelve en un círculo vicioso. Ahora, un dato que yo creo que tiene también que llamar la atención a México y al mundo es esta última viñeta. El gasto en proyectos y de iniciativas de construcción de paz, de pacificación, de consolidación de la paz y cualquier iniciativa global, pequeña, grande, mediana, sobre temas de paz, en el 2023 fueron 50,000 millones de dólares. Suena mucho, pero es apenas el 0.6% de lo que se gastó en el sector militar. O sea, dense una idea. Si se invirtiera el 1% de lo que se invierte en Fuerzas Armadas y armamento militar en el mundo, estaríamos duplicando los proyectos de paz en el planeta. Ahora imagínense si se hiciera un esfuerzo mucho más grande. Y esto nos da la idea de cuánto se gasta. Sabemos que hay países que viven de la industria militar y por eso es que hay a quienes les conviene mantener estos conflictos vivos, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto que hay empresas que les venden armas a los dos bandos que se están peleando, ¿no? Y se hacen ricos con ello. Un poco analizando algunas tendencias más recientes que creo que vale la pena destacar. No son todas, son algunas, pero creo que son las principales. Las muertes por conflicto armado, le llamamos muertes en combate, o deaths in battle, en inglés, llegaron a su máximo en los últimos 30 años, en 2022. El dato de 2022 bajó un poco, pero el del 2022 fue el máximo histórico en los últimos 30 años. Nunca había habido tantas personas muertas en conflictos armados. Vemos que los conflictos internos y externos cada vez se extienden más, cada vez involucran a más países, cada vez duran más tiempo y sobre todo nunca habíamos visto a un número tan alto de países involucrados en conflictos extrafronterizos. Habíamos dicho ya que son 92 países. Este dato es el número más alto desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, ya lo había dicho. Y esta cuarta viñeta es interesante. Analizamos también cuando hay un conflicto armado, cuál es el desenlace y cómo sucede un desenlace. Habíamos estado observando que en los años 70, el 49%, prácticamente la mitad de los conflictos armados terminaban en o una negociación o un acuerdo de paz, un final que se acuerda entre las dos partes y se termina el conflicto, o una de las partes sometiendo y triunfando sobre la otra, que es pues, el clásico desenlace, quién ganó la guerra, ¿no? Hoy, ya esta mitad de los conflictos no suceden así. El número de conflictos que terminan por una victoria de una de las partes o por una salida acordada o dialogada son del 9% en la década de 2010, contra el 49% en la década de los 70. ¿A qué se debe? ¿Por qué los conflictos? O sea, es terrible que estemos hablando de que queremos que terminen los conflictos con un ganador o cómo terminan. Querríamos hablar de que no haya conflictos, pero ya que los hay, tenemos que analizarlos. Hemos visto que este cambio de tendencia que es importante, y esto hace que se alarguen los conflictos, que haya más muertes, que se involucren más naciones, esto tiene que ver con algunos fenómenos como la competencia geopolítica. Cada vez más, con todas las tendencias de globalización, con todas las tendencias de integración global, los países intervienen más, es más importante la posición geopolítica, los intereses aquí y allá, de nuevo los recursos naturales, y esto hace que se extiendan los conflictos. Otro tema es se van sumando potencias medianas. Turquía, Irán, la India, Pakistán, no son las grandes potencias, China, Estados Unidos, son potencias intermedias que acumulan gran capacidad armamentista, gran capacidad militar e intervienen en los conflictos. Y esto es, perdón la comparación, pero es como en el fútbol. Dos están peleando y llegan todos y unos que no tenían nada que ver o que quieren involucrarse y esto se vuelve imposible de contener, escalan los conflictos, se trasladan en esto que conocemos como las guerras proxy o los conflictos proxy fuera del territorio
porque siempre es mejor tener una guerra fuera de tu territorio, y entonces estos se vuelven conflictos interminables, que duran mucho más tiempo, con muchas más bajas. Y un tercer elemento es el uso de tecnologías y de nuevas estrategias de guerra y de hacer daño que permiten guerras asimétricas. El término de guerras asimétricas se refiere a guerras que no suceden como estamos acostumbrados históricamente, un ejército contra otro, las mismas armas contra las mismas armas, sino que ante la desigualdad de algunas entre países, pues hay países que al no poder hacer frente directamente en los mismos términos a una potencia, buscan otras formas de hacer daño, como el terrorismo, como los ataques cibernéticos y una serie de fenómenos que se hablan, que usan sobre todo tecnología y nuevas formas más creativas, formas más sofisticadas de hacer daño, que ya no se rigen bajo las reglas de las guerras tradicionales, y entonces hacen estas asimetrías en las guerras, y eso hace que los conflictos nuevamente vayan evolucionando. Ya no hablemos, algo que hemos hablado ya por más tiempo, de el surgimiento de esto que llamamos actores violentos no estatales, o non-state violent actors, ¿no? Son ya el monopolio de la violencia no lo tienen las naciones ni los ejércitos de países, sino que surgen a lo largo de las últimas décadas nuevos actores, grupos terroristas, grupos radicales, grupos de crimen organizado, etcétera, estados autoproclamados que no lo son, pero se comportan como tales. Entonces, activismo radical, van surgiendo nuevos actores violentos, y esto complejiza los fenómenos y los conflictos, por supuesto. Ahí vamos muy cerca de acabar. Algunas otras tendencias globales que también vale la pena destacar. Ya les hablaba de este informe de riesgo ecológico. Es el tercer año que lo hacemos. Estamos a finales de octubre, el 30 de octubre vamos a publicar la edición 2024, para que yo lo compartiré aquí con Sergio para que se los comparta también. No voy a profundizar demasiado en este índice, también me tomaría mucho tiempo, pero les doy 2 o 3 comentarios. Este informe de riesgo ecológico mide la escasez de recursos en los países a través de 3 indicadores. Hay otra categoría que mide los desastres naturales y los aumentos de temperatura. Y tercero, hacemos un análisis de estos indicadores y arrojamos un dato que es la puntuación de riesgo ecológico y la puntuación de propensión a la catástrofe. O sea, suena terrible, pero ¿cómo se puede llegar a una catástrofe? ¿Qué tan propenso es un país u otro? En términos muy generales, la pregunta que nos hicimos en este informe fue ¿qué tiene que ver la administración de recursos naturales con los conflictos en el mundo, conflictos violentos? Y la respuesta que nos sorprendió la primera vez que lo medimos fue que la administración de recursos naturales, en un término muy amplio, es el principal factor que está generando conflictos violentos en el mundo. Es el factor número 1. Y esto tiene que ver con crecimiento de la población desproporcionado, con las variaciones en la temperatura, más calor, más frío en regiones, variaciones que no se habían visto antes, y cambios en el comportamiento del agua. Más agua, más humedad. Por eso decía, estamos en los tiempos de nunca había llovido tanto, nunca había llovido en este mes, nunca había llovido tan poco, nunca había dejado de llover. Estamos ante un cambio radical de la naturaleza. Y esto va reflejándose en fenómenos también humanos de violencia. Algunos datos muy rápidos. De los 221 países que medimos en este informe, casi la mitad, 45%, enfrentan o una amenaza o un riesgo ecológico alto o severo. Entonces, la mitad de los países del mundo prácticamente. Si no hay una acción concertada, global, conjunta entre los países, sobre todo los países más poderosos en el planeta, se puede esperar una degradación ecológica mucho más grave de lo que hemos estado viendo. O sea, que empeoremos aún más de lo que estamos empeorando. Esto intensificará conflictos sociales, intensificará problemas como desnutrición, formas múltiples de violencia, la migración, por supuesto, forzada, los desplazamientos internos. Y como consecuencia de estos conflictos, como consecuencia de estos fenómenos, los conflictos que ya hemos analizado irán empeorando con mayor inseguridad, mayor número de muertes, mayor sufrimiento humano en el mundo. Se estima, hacemos algunas proyecciones, que para 2050 haya en el planeta 2.800 millones de personas viviendo en países que tienen una amenaza grave en términos ecológicos.
de cualquier tipo, huracanes, inundaciones, falta de comida, cosechas mal logradas y de sequía de cuerpos de agua. Ustedes ya conocen la lista, es variada en el mundo, pero 2.800 millones de personas en riesgo. Ese dato contrastado con el dato de 2023, que teníamos 1.800 millones de personas, pues nos dice que dentro de los próximos 26 años, 1.000 millones de personas estarán en mayor riesgo de lo que están hoy en el mundo. Entonces, si me preguntan, esta es la crisis, porque si no resolvemos esto, todo lo demás que es comportamiento humano, pues creo que queda en segundo término. Bueno, tengo que hacer el comercial del Índice de Paz México. No voy a profundizar porque es una conversación muy amplia, pero medimos también desde hace 11 años los niveles de paz y violencia en el país, cuáles son los principales fenómenos de violencia. Tenemos 11 ediciones, calificamos a los 32 estados del país, del más pacífico al menos pacífico. Tenemos 5 indicadores, 12 subindicadores ponderados, y yo me atrevería a decir que quien quiera echarse un clavado para entender la complejidad y la diversidad de violencias que suceden en México, puede acudir a este informe y darse una idea bastante completa. No es un estudio profundo, no profundizamos, para eso hay grandes especialistas en el país, grandes organizaciones que están profundizando en la impunidad, en la corrupción, en el sistema penitenciario, en los homicidios, en delincuencia organizada. Nosotros planteamos una fotografía más general, más amplia, pero que permite comprender la complejidad del fenómeno. De nuevo, los rojos son los más violentos, los verdes son los estados más pacíficos. Y pues encontramos que hay un conjunto de violencias globalmente, múltiples violencias sucediendo de manera simultánea en el mundo. No es la guerra nada más, no es la violencia de género nada más, no es la delincuencia organizada, no es el sistema de justicia colapsando, no es la polarización, son todas estas violencias en conjunto afectando la vida humana en el planeta y en nuestro país. No tomo más tiempo para hablar, perdón, lo anterior. Solo les presento, este es el modelo o el marco conceptual de paz positiva. Decimos que a nivel global y en México también, nuestra investigación arroja que la paz, entendida como la resiliencia social, la capacidad de una sociedad, de una comunidad o de un país de sobreponerse a una crisis de violencia o a una crisis por desastre natural o a una crisis económica o a una pandemia, cualquier crisis o shock o impacto que tenga una comunidad, un país, la resiliencia que les permitiría sobreponerse más rápido y mejor tiene que ver con la paz positiva y estos 8 factores. Decimos que la paz tiene que ver con gobiernos que funcionan bien, con reducir las desigualdades de todo tipo. No es la pobreza lo que genera violencia, es la desigualdad, la injusticia social. La libertad de expresión como un tercer pilar, las relaciones entre vecinos, el tejido social, la forma en que los miembros de una comunidad, puede ser una comunidad internacional, puede ser una comunidad nacional, puede ser un barrio en una ciudad, cómo los miembros de una comunidad desarrollan relaciones de confianza, de interacción, de colaboración, de solidaridad y se sobreponen o resuelven sus asuntos. Eso es clave, lo hablamos como relaciones de vecinos, pero es el tejido social, es la cohesión social. Altos niveles de capital humano se refieren a que todas las personas tengan lo mínimo indispensable para vivir con dignidad. Digo mínimo, pero digo con dignidad. 70% del país no tiene los medios para vivir dignamente en México. Y eso nos hace vulnerables en muchos sentidos. En el mundo igual, esto que Adela Cortina llama una ética de mínimos, que nadie tenga menos de lo indispensable para vivir dignamente. Los derechos humanos, por supuesto, esta noción de que cualquier persona frente a mí tiene los mismos derechos que yo, independientemente de su religión, sexo, orientación sexual, nivel académico, estudios, nivel socioeconómico, cualquier característica no hace diferencia en el tema de derechos humanos. Reducir la corrupción, por supuesto, porque además de las ineficiencias que ya conocemos que genera la corrupción en el mundo y en México, la corrupción tiene efectos también no tan visibles ni tan obvios como la fragmentación social, el individualismo, la falta de cohesión y de cooperación,
Sabemos que no hay reglas comunes, que aquí cada quien está por su cuenta, que la justicia no aplica igual para todos. Entonces, pues cada quien que se rasque con sus propias uñas, como dicen, y eso nos fragmenta. Es justo lo opuesto a la cohesión social que estamos buscando. Nos vuelve desconfiados y los niveles de corrupción que vemos en nuestro país son carísimos. Insisto, no solo por lo obvio que son las ineficiencias, sino porque una sociedad que vive a partir y se comporta a partir de la desconfianza, porque somos corruptos, pues tiene que invertir muchísimo en cuidarse, en cuidar, en vigilar, en perseguir, porque no confiamos. Entonces, es muy cara la desconfianza que genera la corrupción. Y finalmente, el entorno económico como un gran impulsor de bienestar social y de bienestar para la población, el papel que juega el sector privado, las economías, las reglas claras para las inversiones, pero también la responsabilidad que tiene el sector empresarial en estos temas de violencias y construcción de paz. Bueno, ya, solo 2 diapositivas más, les prometo. Algunas tendencias adicionales, globales a seguir. Cada vez vemos más un creciente descontento social en el mundo. Yo le llamo una crisis de legitimidad. Este gobierno no me sirve, este gobierno no me representa, esta clase política, esta clase gobernante no me representa de manera adecuada. En el mundo es una tendencia muy clara. Estamos hablando de gobiernos de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, cualquier perfil, si es que existe todavía esta distinción, ¿verdad? Si es clara o no, pero bueno, esa es otra conversación. Pero cualquier forma de gobierno, cualquier actor gubernamental puede dar cuenta de cómo hay una crisis de legitimidad. Las poblaciones, los habitantes, los ciudadanos y ciudadanas no nos sentimos adecuadamente representados por nuestras clases políticas y gobernantes, y esto se refleja en las calles. Les doy un dato que ya no viene este año, pero lo tuvimos el año pasado. En la última década, las protestas sociales, marchas, huelgas, paros, manifestaciones violentas, pacíficas, plantones, cualquier forma de protesta pública, aumentaron 270% en la última década a nivel global. Esto claramente nos dice que hay un descontento social. Si las personas estamos dispuestas a tomar las calles es porque estamos ya hartos y cansados. Entonces, estos agravios sociales al mismo tiempo se capitalizan, se explotan a partir de campañas electorales, políticas, diciendo, tienes razón, yo te tengo la solución, y da pie a populismos de todo tipo. Y esto de nuevo nos lleva a una nueva crisis y agrava el descontento. Viene de la mano con el segundo punto, que es la creciente polarización social y política en el mundo. Esto nos fragmenta, nos divide, pensamos el mundo de manera dualista, ellos y nosotros, los buenos y los malos. Ya hemos escuchado en México también varios términos que nos ponen en 2 posiciones extremas y no permiten que nada suceda en medio de eso. No hay posiciones objetivas, intermedias, todos son extremos. Bueno, esa es una grave tendencia que hay que atender. El fenómeno migratorio global y regional, ya lo mencionaba en sus 3 factores que las impulsan, es grave también. Y finalmente, sabiendo que se hacen estudios interdisciplinarios, la interconexión de factores es evidente. ¿De qué hemos estado hablando esta última hora? Pues de un montón de temas que tienen que ver con ecología, con sustentabilidad, con política, con democracia, con violencia, con juventudes. Pues, es decir, los factores se interconectan cada vez más, de tal forma que ninguna disciplina de conocimiento, ningún campo de conocimiento puede atenderlas de manera exclusiva. Necesitamos abordajes mucho más sistémicos y mucho más complejos, que den cuenta de esta complejidad que enfrentamos. Y a eso se refieren esta última diapositiva que habla de algunos desafíos. Necesitamos comprender a mayor profundidad los fenómenos para poder diseñar soluciones que estén a la altura de la complejidad que enfrentamos. Soluciones interdisciplinarias, soluciones articuladas, sistémicas, yo diría intersectoriales, intergeneracionales, que vayan atendiendo esta complejidad. Necesitamos fortalecer el uso de la diplomacia, de la cooperación internacional, y esto tiene que ver con reformas y cambios en el multilateralismo global. Es decir, los órganos de gobierno mundial no están logrando su cometido, no están funcionando.
no tienen la capacidad de prevenir una guerra en pleno siglo XXI. Entonces necesitamos revisar su efectividad y su diseño para tener mejores formas de gobierno global. El uso de tecnologías que hoy están al servicio del sector de Fuerzas Armadas y militar, tiene que estar al servicio también de iniciativas de paz que fomenten el desarrollo humano, el cuidado, no solo de las personas, sino de los seres vivos, de la naturaleza y el bienestar colectivo de todo lo que está vivo en el planeta. La construcción de nuevas formas de legitimidad y de incidencia. Estamos frente a fenómenos sociales, políticos que no habíamos visto anteriormente y nos seguimos preguntando, ¿y ahora qué hacemos? En México y en Latinoamérica, en el mundo, ¿y ahora cómo incidimos? ¿Y ahora cómo dialogamos? ¿Y ahora cómo colaboramos? El ejemplo más claro es hoy, el México de hoy, donde un grupo político tiene control absoluto de todos los órganos de la vida pública, institucional, de las autoridades, y entonces nos preguntamos desde sociedad civil, ¿y ahora cómo dialogamos si no hay ningún incentivo de aquel lado para dirigirnos la palabra, ¿no? Hay que buscar y construir nuevas formas de legitimidad y de incidencia. Y finalmente, resistir y revertir la polarización tiene que ver con esto también, que acabo de decir, una ética de diálogo, una ética de fraternidad, de colaboración, una ética también académica de que todo lo que hagamos tenga algún sentido para alguien, que le mejore la vida a alguien lo que estamos haciendo y que no estemos solamente en lo teórico, ¿no? en la especulación teórica, sino que pensemos cómo todo el conocimiento y toda la experiencia que se va acumulando entre las mentes brillantes del país, del planeta, estén al servicio de las personas y que eviten el sufrimiento humano y que mejoren la vida para los seres humanos en el planeta. Por mi parte, ahí termino, perdón, creo que ya me cansé, y ustedes seguramente más. Entonces, está mi correo electrónico, están las páginas del instituto, tenemos diversas redes sociales, diversas iniciativas, muchos reportes. Entonces, pues yo me pongo a sus órdenes, les agradezco su atención y pues, Sergio, que siga. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo me disponía, la verdad, a hacer como un resumen, pero creo que es muchísima información, muchos datos, muchas ideas. Me quedo con esta última como invitación. Bueno, yo lo primero es que les diría que pueden descargar el índice y acceder a toda esta información y trabajarla, sistematizarla desde los datos precisamente que se ofrecen, ¿no? Me quedo con esta última diapositiva como la invitación. Bueno, con todos estos datos, ¿qué podemos hacer desde diferentes disciplinas, precisamente en una perspectiva interdisciplinaria, sí, multidisciplinaria y desde diferentes lugares? Me voy a permitir ceder la palabra a la profesora Elena Sinitsina, si lo pronuncié bien esta vez. Es doctorante en Historia y es licenciada en Historia, Ciencias Sociales e Inglés por la Universidad Pedagógica de la República de Bielorrusia en Minsk. Tiene maestría en Estudios Modernos Británicos por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Sus áreas de interés son Historia, Artes y Ciencias Sociales. Actualmente se dedica a la docencia, imparte asignaturas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, con temas de cultura, identidad y globalización, comunicación internacional, gestión de proyectos internacionales, teorías de la significación, estudios regionales, Europa, Rusia, Asia Central. Me compartió algunas publicaciones, por ejemplo, las más recientes que tienen que ver con el peligro de la nostalgia y otros mitos en la era del capitalismo cognitivo, donde desarrolla una ponencia. La imagen de México en el mundo, un capítulo sobre la imagen de México en la Federación Rusa, uno más que tiene que ver con Political Symbols and Concepts of Statehood in the Modern History of Belarus, pero yo quiero compartir cómo ella se presentó cuando yo la conocí. Ella dice: lo correcto sería decir simplemente que soy rusa y polaca por mi sangre, bielorrusa y ucraniana de corazón y mexicana por elección, además de ser una académica de asignatura de la Ibero y de la UNAM. Pues muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos y por compartir tus reflexiones respecto de esto que nos comparte Carlos. Muchas gracias por la invitación. Espero que sí se oye. Gracias. Gracias, maestro Carlos,
Juárez. Muchas gracias, doctor Sergio Molano Romero, por esta invitación. También me quiero agradecer, aunque ya desaparecieron, a Jazmín y a Marina, quienes eran nuestros... sí están. Sí, quienes lograron reunir a todos nosotros hoy en este espacio. Y gracias a su convocación aquí tenemos la presencia de doctor Fernando de la Fuente, quien es el director del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria. Aquí tenemos también, estamos honrados con la presencia con la directora del Departamento de la Historia, doctora María Luisa Aspe. Y esto sube, por supuesto, que el nivel de nuestra charla, de nuestra oportunidad de aprender de primera mano, de buscar la forma de no nada más asumir toda la gran responsabilidad que tenemos nosotros, los académicos, tanto los que trabajan en los think tank de nivel del Instituto de Economía y Paz, que ya lo comentamos también, desafortunadamente no tiene español como la lengua la lengua de trabajo, porque según veo en su página oficial, las lenguas del trabajo del instituto es la lengua árabe, chino, inglés, francés y ruso, y español ni aparece. ¿Sí? Entonces hay que quejarnos de esto porque, por un lado, claro que es una oportunidad para nosotros para mejorar nuestro chino y ruso, ¿verdad? Pero por otro lado, también tener oportunidad de hablar de nuestros temas. Una vez agradecida por la invitación, quiero enviar un saludo muy cordial de parte de los colegas quien se dedica a relaciones internacionales, quien justo en este momento, la mayoría, somos pocos, ¿verdad?, de RI. La mayoría en este momento se encuentra en Chihuahua en el encuentro anual de AMEI, que es Asociación Mexicana de Relaciones Internacionales. Y hice un ejercicio ayer, siguiendo un consejo de doctor Sergio, revisé que de casi 230 ponencias que van a tener en AMEI, inteligencia artificial me sacó que por las propuestas que ellos enviaron, nada más 10 mencionan la palabra la paz, y nada más existe va a ser una sola mesa el viernes titulada Reflexiones críticos sobre los conceptos de paz, guerra, defensa y seguridad. Y sube el reto que Maestro Carlos nos está visibilizando en este encuentro de hoy. Necesitamos seguir trabajando sobre el abecedario que tenemos que aplicar en los estudios de la paz. Necesitamos también ir elaborando los nuevos formatos, las nuevas gramáticas, las nuevas reglas metodológicas y funcionales para que dejemos si queremos sobrevivir como la especie, como la Tierra, como un organismo vivo, tenemos que cambiar nuestras formas de interacción. También quiero agradecer el Instituto de Economía y Paz que usted está representando, el think tank, por su generosidad académica y un alto profesionalismo, porque efectivamente todos los índices que usted nos estaba compartiendo, todos en inglés, los podemos descargar desde internet totalmente gratis, que no ocurre muy seguido, ¿verdad? Pero totalmente gratis. Y a mí personalmente, además del índice que usted nos hizo el favor de presentar hoy, me llamó mucho la atención Positive Peace Report, que es una maravilla para entender la metodología que ustedes están usando para acercarnos a un futuro posible, un futuro de la paz. Pero también HALO, Positive Peace and System Thinking, es un tesoro, ¿verdad? Porque toda la metodología, ustedes nos explican, nos dan todas las herramientas para poder hacer el siguiente paso, pero nos explican de pie a pie cómo hicieron todo este proceso. Y por supuesto que Ecological Threat Report, ni que lo digo. En este caso me hubiera gustado nada más enfocar mi comentario en dos aspectos, porque como ya nos dimos cuenta, los 23 variables que se usan para hablar de Global Peace
paz en el mundo, ¿verdad? Todos 23 están relacionados al fin y al cabo con la medición de violencia y de la guerra. Entonces es como hablar de algo que todavía necesita su propio vocabulario. Y quiero recordar quiero hablar del derecho a la memoria, que según bien sabemos, la decisión de ONU de 2015, derecho a la memoria es uno de los derechos humanos. Y hasta que nosotros reconocemos y visibilizamos la importancia de la memoria para los temas de justicia restaurativa, de reparación, de la construcción de un nuevo paz sostenible, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar, o podemos recordar, que fue en septiembre, 13 de septiembre, justo hace 25 años, en 1999, cuando un grupo de los premios Nobel de la Paz firmaron el famoso Manifiesto 2000, en el cual ellos nos pusieron este trabajo, esta tarea de repensar qué es la paz y cómo nosotros podemos acercar el mundo a la paz, siendo los galardones del Premio Nobel de la Paz. Y va a pasar nada más un par de meses para que en 13 de septiembre ONU aprueba declaración sobre la cultura de paz. Entonces, técnicamente, ¿verdad? La cultura de la paz como un concepto, como una declaración, como una carta a Santa Claus, surge hace 25 años. Y es impresionante darse cuenta que apenas nos cayó 20 hace 25 años sobre la importancia de hablar de la cultura de la paz, y fue cuando se creó el primer programa de acción sobre la cultura de la paz. Y el trabajo de Think Tank que usted está representando nos está mostrando que hay ciertos avances que ya alcanzamos, porque incluso partiendo de los 3 dominios, que otra vez son seguridad y protección, los conflictos, segundo dominio, y el tercero, el nivel de militarización, ustedes a partir de retomar 23 variables, nos están poniendo en evidencia que hay muchas cosas que todavía tenemos que repensar y retomar si queremos alcanzar un paz sustentable. Y incluso para reubicarnos en el tema de paz making, ¿no? Hablando de los cascos azules que vienen y casi por la fuerza nos pacifican, ¿verdad? Paz making, a diferencia de peacekeeping, porque esto también lo encontré en el índice de la paz y me alegró mucho darse cuenta que paz making, peacekeeping y peace building no son sinónimos, porque se tratan de 3 enfoques totalmente distintos que también ponen en evidencia mucho reto que tenemos nosotros desde academia para poder trabajar para la paz y para la cultura de la paz. Pero como segundo aportado, a partir además del derecho a la memoria, les quiero comentar que el trabajo sobre esta invitación me puso en evidencia que yo como académica de la Ibero detecté que vivo en un generation gap, ¿no? Porque por un lado estoy acumulando mis conocimientos, estoy entrando puntualmente a mis clases, estoy enseñando algo a mis alumnos, y en realidad vivo en un total desconocimiento sobre el trabajo que hacen nuestros alumnos ya durante los últimos 10 años, desde su organización de CREA, que se traduce como Comunidad de Representantes de Asociaciones Estudiantiles. Este año que viene, al final de este mes, va a ser la 10ª serie de este gran encuentro de las estudiantes de la Ibero, donde ellos desde sus propias trincheras están buscando la forma de trabajar para la paz, de responsabilizarse sobre el mundo que a ellos les va a tocar a construir. Entonces quiero invitar a cada uno de ustedes, porque todos somos colegas aquí, a acercarse a nuestros estudiantes, porque yo hasta recibí la invitación a estos eventos. Están dispuestos a enseñarnos todo lo que están a sus alcances y todos los retos que tienen
vienen. ¿Por qué? Porque es el tiempo de unirnos, unir nuestros esfuerzos con think tanks, unir nuestros esfuerzos con nuestros propios alumnos y asumir la inmensa responsabilidad que está sobre nuestros hombros en reponer esta, como usted estaba diciendo, esta textura social, ¿verdad? Recrear este micelio, pero de una forma más orgánica, sin para dejar ser de yo maestro, tú estudiante vas a aprender lo que quiero, yo, ¿verdad? Más bien entrar en este formato a lo mejor menos corrupto, porque es ahí donde nosotros vamos, cada uno desde nuestros propios conocimientos, vamos a poder recrear un mundo mejor. Sí. Les agradezco mucho, estoy segura que vamos a tener muchos comentarios, muchas preguntas, y cedo la palabra a los que siguen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Elena, justo un poquito la idea es esta conversación en el seminario, que afortunadamente aquí hay varias personas que nos acompañan, que pertenecen al seminario, pues tratamos de establecer justo este diálogo. Mencionabas, Elena, sobre la cultura de paz, que hay una especie, no hay una especie, es un manifiesto que hace la ONU, donde dice los valores para la paz tienen que ser estos, tal cual, ¿no? Casi algo nos dice, ¿no? Nos da el manual. Y estos cuestionamientos decoloniales contraculturales, donde pues, a lo mejor hay que cuestionar la forma en que las comunidades podemos construir nuestras propias culturas de paz. Y eso en diálogo con lo global, ¿no? las comunidades globales. Y es muy interesante porque la idea el seminario se llama Paz y Gobernanza, y la forma en que estas ideas o estas propuestas de paz pueden relacionarse con las formas de gobernar a niveles locales, muy particulares, muy personales, y evidentemente a niveles globales. Y esto que mencionabas en algún momento, pues los gobiernos parece que no nos están respondiendo a lo que estamos necesitando o a lo que estamos queriendo, y pues eso me parece como un reto importante, ¿no? en lo que vivimos actualmente. Bueno, pues creo que parte también importante de este tipo de eventos es pues abrir los micrófonos. Yo me gustaría pues compartir estos espacios por si alguien en el público presencialmente tiene algún comentario o alguna pregunta, que nos lo comparta. Y también allá Memo nos está haciendo el favor de pues checar si en redes también hay alguien que tenga algún comentario. Lo único que les voy a pedir es que precisamente como se está grabando la sesión, pues que hagan los comentarios y las preguntas en el micrófono. Entonces, gracias. Está allá Ernesto. Gracias. Bueno, un gustazo, Carlos, verte otra vez, y felicidades por el trabajo. Bienvenido a la Ibero siempre. Y gracias por la oportunidad. Tres apuntes rápidos. Se acaba de publicar un nuevo estudio. Es la primera vez que se sistematizan todos los proyectos que tienen evaluación de impacto sobre reducción de homicidios en América Latina y el Caribe. Lo hizo el Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la Universidad de Río de Janeiro, y lo hemos estado promoviendo, y lo vamos a promover muchísimo porque América Latina tiene prácticas intensas contraproducentes. Es decir, para ese estudio, la militarización de la seguridad, particularmente, se coloca en las dos estrategias que producen más homicidios. Una, descabezamiento de organizaciones criminales, y dos, patrullaje militar. Son las únicas dos estrategias que tienen resultados contraproducentes. Producen más homicidios. Esto lo asocio rápidamente con el hecho de que nos gustaría, Carlos, seguir conversando en perspectiva latinoamericana, el Caribe y México. Ningún lugar del mundo se mata como nosotras y nosotros, por mucho. Entonces, ojalá podamos programar una nueva conversación, platicando, por supuesto, con el enfoque de paz, toda la perspectiva de construcción de paz,
y sus intersecciones con seguridad ciudadana, que es desde donde nosotras y nosotros trabajamos. Segundo, rápidamente, Jenny Pierce propone, para salir del debate de si hay guerra o no, propone el concepto de violencias crónicas. Hicimos un encuentro y ella decía, a mí no me ayuda, a mí me opaca, me confunde discutir si hay guerra o no. A mí me ayuda, en cambio, describir, analizar las violencias crónicas que veo en el terreno. Y por último, como parte de los aspectos positivos para la construcción de paz, hablabas de derechos humanos. Quiero darles 2 datos. Impunidad Cero es una organización de la sociedad civil que produce un estudio, varios, pero uno al menos anual, sobre percepción de impunidad. La persona que dijo que no hablemos de Bukele, me gustaría platicar con ella, porque Bukele puede ser un enviado del futuro de América Latina, si las cosas siguen como van. Y me explico. En México, 8 de cada 10 personas consideran que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel. Y en México, 7 de cada 10 personas respaldan que las personas acusadas permanezcan en la cárcel mientras se investiga si son o no responsables. Eso es lo que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero entiende como la base social del populismo punitivo. Y ese populismo punitivo atraviesa la región completa, en donde nos matamos más, apoyamos las medidas más duras de persecución y de castigo. Por ahí lo dejo, complejísimo. No, y en contraste, Ernesto, perdón que intervenga, pero hasta aquí. esto complementándolo, contrastándolo con lo que decíamos de la crisis de legitimidad. Entonces, si yo quiero ver en la cárcel a muchos y a los sospechosos que los metan de una vez, ese gobierno sí me representa, ese gobierno sí me gusta, ese gobierno. Entonces, ese es el gran riesgo de la mano dura, es el gran riesgo del... ¿Qué les visto como un milagro? Claro. Pues hay que entrar a las redes sociales y dicen, mándennoslo para acá, de todos los países latinoamericanos. Y no hay forma de argumentar contra esa estadística. Bueno, sí hay forma, pero no es tan simple, ¿no? 70,000 personas presas sin debido proceso. Claro. Sí hay forma de argumentar, pero no necesariamente es relevante el tema de derechos humanos para Sí. mucha gente. Sí. Gracias, Ernesto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo soy parte del seminario y del programa de educación y construcción de paz de la Ibero. Yo tengo una pregunta sobre la narrativa que maestro Carlos nos acaba de manifestar, y 2 con respecto a las metodologías y los datos. En la primera, con respecto a México, es ¿qué beneficio tiene calificar unos estados de más violentos o menos violentos? A mí esa expresión sí me preocupó, porque para los no conocedores de ciencia política, para los sociólogos, eso implicaría un cliché y una categorización. Y ya ha causado efectos en la recepción y capacidad de inclusión de personas que vienen de estados en los que personas y no estados son los ejecutores de diferentes tipos de violencias. Y lo podemos ver en el análisis del caso de feminicidio en Juárez, ¿no? En donde la categorización no está centrada en la víctima, sino en el perpetrador. Entonces, esa parte me preocupa un poquito respecto a algunas de las expresiones que se hicieron al explicar el índice. Yo soy muy usuaria desde el principio, desde el primer año del índice, y ahí vienen mis siguientes preguntas. Una, en el dato que se tiene de homicidios, una de las batallas que hemos dado los que trabajamos el tema de paz, desarme y control de armamentos es precisamente que se separe y diferencien 2 tipos de categorías. Una, el uso de armas de fuego por parte de fuerzas militares, el uso de armas de fuego por fuerzas policiales y el uso de armas de fuego por civiles. En el caso de México, la mayor parte de los indicadores de violencia, tomando de base los índices globales de violencia, que son los que provee el sistema de salud al sistema mundial y que difunde la Organización Mundial de Salud,
al principio no se separaban ese tipo. Además, ese índice no separa cuáles son cometidas por civiles entre civiles, que es el caso de México, y no el que son ejecutados. O sea, el índice de salud no te dice este muerto se murió porque lo mató un militar, porque lo mató una fuerza policial, porque fue en un acto legítimo o no legítimo. Entonces, mi pregunta es sobre cómo ustedes usan el índice. Y el otro tiene que ver, porque eso lleva narrativas y a conclusiones para que fácilmente pueden generar, vamos a decir, narrativas que no tienen a su base necesariamente una lógica específica, metodológica de estudio cívico-militar, ¿no? Eso sería uno. Y dos es sobre el uso de los datos de armamento. Si la fuente que ustedes utilizan es CIPRI e Independiente o si es la fuente de la base de datos de gasto militar que reportan los estados en el sistema de Naciones Unidas. Sí, ¿no? ¿Me puede repetirlo? Pero no, es cierto. Son preguntas muy, bueno, brinco a responder porque si no se me va a olvidar. Creo que ahí ya hay varias conexiones entre los comentarios de Elena, lo que comenta Ernesto y lo que dice aquí la profesora Guadalupe. Quiero aprovechar para ir como desahogando también. Preguntábamos sobre la paz negativa y la paz positiva. Parece que todo nuestro esfuerzo está puesto en la paz negativa, de verdad. Está al principio de nuestros informes. En el de México, por ejemplo, la sección de paz negativa, es decir, la seguridad pública, está al principio y ocupa la mayor parte de las páginas, y la sección de paz positiva está en la cuarta sección o en la tercera. Entonces, sí, hay una preponderancia, hay un enfoque principal. Tiene que ver con varias cosas. Primero, con que eso es lo que logra la atención mediática y de los públicos. O sea, lo que más nos convoca siempre es la violencia. Yo quiero primero estar seguro, que no me asalten, que no me maten, y luego veremos ya el tema de la educación y el bienestar en otros sentidos. Son complementarias la paz negativa y la paz positiva. De hecho, la paz negativa es un prerequisito para poder hacer paz positiva. Yo el ejemplo que siempre pongo en temas ya más concretos de trabajo en territorio es, pues yo puedo convocar a hablar de derechos humanos al Zócalo de mi ciudad, pero si están tirando balazos nadie va a venir. Y digo, qué gente tan falta de compromiso, no les interesa su ciudad. Pues claro que sí les interesa el futuro, pero están ocupadas en el presente, que es lo que nos está ahorita amenazando y matando. Entonces, hay una preponderancia en los medios de comunicación también. La forma que hemos encontrado para que logremos difusión de nuestros contenidos es, pues, entrar con la nota de paz negativa. Porque también hay un tercer elemento, y es que los indicadores de paz positiva son mucho más difíciles de medir. Todos son indirectos o son indicadores o variables proxy, pero además se mueven muy poquito. Entonces yo tendría que estar saliendo cada año a decir, pues no hubo cambio, sigue siendo Yucatán y Querétaro y Nuevo León los estados con mayor nivel de desarrollo. Otra vez, y Guerrero, Chiapas y Oaxaca siguen en el fondo de la tabla y no hay mayor cambio en los indicadores. Cada año estarlo diciendo o salir cada 5 o cada 10 años a dar novedades. Entonces, es una disyuntiva, entiendo que no se ve bien, digamos, pero es difícil encontrar estas formas. Conecto con el tema de los estados. Sí, claramente hay una estigmatización. Yo soy de Guerrero, soy acapulqueño. La gente no me toma las llamadas si no tiene mi número registrado. Pero esa realidad no la construimos a partir de un reporte. Esos estigmas y esas realidades, o sea, la parte que es cierta y la parte que no es verdad y que es cliché, está en los medios, está en las narrativas, está en todos lados. Nosotros hacemos un esfuerzo por ponerle indicadores y argumentarla desde la evidencia estadística, que tampoco cuenta toda la historia, tampoco es infalible, pero tenemos ese dato. Cuando decimos el estado con mayor número de homicidios es Guanajuato, y en tasa es Colima, y en donde no hay homicidios es en Yucatán, pues hacemos todos los matices de por qué, de hay que tomar en cuenta esto y aquello, pero esos son datos que tenemos. Sirve para algunas cosas muy concretas, y lo digo también desde la experiencia. Sirve para hacer estrategias de, como dicen en inglés, de name and shame. Cuando yo salgo a los medios, mayo de cada año salgo a los medios
y me entrevistan hasta quien me invita, yo voy. O sea, a todos lados tratamos de difundir estos resultados y decimos, sí, pues Hidalgo empeoró más este año, estoy hablando de otros años, ¿no? O Guanajuato es el estado con mayor nivel de homicidio. Nos llaman a la oficina y dicen, oigan, a ver, quiero ver, primero están mal sus datos, porque mi estado, de la oficina del gobernador, de la oficina de un alcalde, del Congreso, nos llaman y dicen, oigan, primero quiero revisar los datos, porque seguro están mal, nosotros no estamos tan mal. Ya les entregamos sus mismas bases de datos, porque son bases de datos oficiales. Entonces la pregunta que siempre viene es, bueno, ¿y qué podemos hacer entonces para mejorar? Y eso nos engancha en una conversación. O sea, nombrarlos así sí tiene una lógica de seguir la evolución de los estados, sobre todo quienes están a cargo de las estrategias de seguridad. Funciona, tristemente no debería ser así, pero funciona. Pero seguro que hay ahí un daño que pues estamos cometiendo, no es intencionado y creo que no, espero que no sea lo más relevante. ¿Qué más? El tema de homicidios. Claramente, conectando con lo que platicaba Ernesto de esta iniciativa de revisar en la reducción de homicidios qué sirve, qué no sirve y qué es peor que no hacer nada, pues hay mucha intuición que hace mucho daño en el tema de homicidios. ¿Quién iba a pensar que tener más Guardia Nacional o más personal militar en una ciudad empeora las cosas? Porque la gente se siente más segura en cuanto ve llegar a los uniformados y dice, ay, por fin, nos están extorsionando, ya llegó el ejército, ya. La gente lo dice, pero en la estadística no se refleja el resultado, sale peor. Entonces, creo que tiene que ver también con el tema de la evidencia, y es lo que usted dice, Guadalupe, hay que entender mucho mejor qué está pasando, cómo nos estamos matando, hay que entenderlo, ¿no? Nosotros hacemos en el Índice de México un análisis, por ejemplo, de homicidios por sexo y por forma de homicidio. Entonces vemos, por ejemplo, que antes, que hoy, actualmente, a hombres y mujeres en homicidio común se les asesina por igual con armas de fuego en un 72% y con arma blanca en un porcentaje de creo que 21%. No recuerdo el dato exacto. Pero la proporción de arma de fuego y arma blanca entre hombres y mujeres ya es la misma. Antes se asesinaba más a hombres con arma de fuego. Pero el feminicidio, arma de fuego y arma blanca sumados son el 50%. La mitad de los feminicidios está catalogada según los registros del Sistema Nacional del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como otros medios. Así, bajo la alfombra. Otras cositas. Estrangulamiento, bueno, no va a ser la lista porque es terrible de repetir, pero es espeluznante la lista de formas de matar a una mujer. Pero ahí está entre un etcétera. Y se le suma un 6% de medios desconocidos. Como si no importara la mitad de los feminicidios del país en la peor crisis de feminicidios de la historia de México. Entonces hace falta entender mejor. Y para eso, pues lo que nos compartió Ernesto sirve mucho. Es decir, vamos siendo serios, vamos evaluando, ¿no? Si vamos a implementar políticas públicas de las que dependen vidas humanas, pues hay que evaluar, hay que medir, hay que rendir cuentas, ¿no? Y eso yo creo que no se ha hecho. Todo es una intuición, una estadística a modo. Creo que nos convendría leer en el mismo set de indicadores o en el mismo set de variables. Cuando anuncia la estrategia de seguridad pública, la presidenta, preguntarle qué indicadores vamos a revisar y cuándo. O sea, ¿qué porcentaje? Si me dices que se van a reducir un 5% los homicidios, yo firmo. Comparado con que me digan, y vamos a abatir todas las formas de homicidio, pues eso no me dice cuándo lo vamos a revisar. Lo mismo con la reforma judicial. ¿Cuánto va a reducirse la impunidad y cuándo? ¿Y dónde nos vemos para revisarlo, no? Ya que está dado el cambio y la reforma, hablemos de cómo lo vamos a medir. Bueno, hasta ahí creo paro. Gracias. Había otras. Perdón. Sí, gracias, Carlos, por tu presentación. Creo que son datos muy reveladores de muchas de las contradicciones que hay en tratar de consolidar una cultura de paz. Y bueno, ante eso yo me pregunto, ¿hasta qué punto a través de una mejor gobernanza internacional sería posible fortalecer la cultura de paz? Claro, siempre y cuando hablemos de que
hay diversos regímenes de corte liberal democrático que están dispuestos a ceder parte de su soberanía nacional con tal de negociar, de tomar decisiones que vengan del ámbito internacional, por ejemplo, en materia de defensa de derechos humanos, y que sean de carácter vinculante, porque ante las actuales tendencias de regímenes populistas autoritarios, como varios de los que vivimos en América Latina, parecía ser que más bien vamos a la inversa, generando regímenes que cada vez hacen menos caso al ámbito internacional y en aras de defender la soberanía nacional, pues se vuelven más autoritarios, más poco dispuestos a proteger los derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, yo quería preguntarte si tú consideras que generar una tendencia más abierta a la gobernanza internacional pudiera ayudar realmente a fortalecer una cultura de la paz, sobre todo en esto que se estaba comentando de que cuando se fortalecen las fuerzas públicas de seguridad en determinado estado o nación, muchas veces resulta contraproducente porque pues hay más homicidios, hay más violencia, hay violaciones de los derechos humanos, pero no sé si eso sea una cuestión que tenga que ver con hasta qué punto el Estado-Nación que fortalece el uso de la fuerza pública lo hace siguiendo preceptos internacionales o siendo cuidadoso de proteger los derechos humanos de acuerdo con lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, o si por lo contrario hace ese fortalecimiento de la fuerza pública de manera totalmente independiente y más como un ejercicio autoritario que poco o nada toma en cuenta la gobernanza internacional. Me gustaría mucho conocer tu opinión. Fue unas preguntas fáciles aquí. Miren, para mí yo me pongo muy nervioso de venir aquí a sentarme frente a todos ustedes porque son alumnas y alumnos brillantes, profesores de gran trayectoria. Entonces venir aquí a decir cosas me pone muy nervioso y yo me siento así como, como ¿qué debo decir? Siempre es muy difícil, ¿no? La verdad. Entonces, vamos, yo trataría de responder entrando en terrenos que no son mis campos y seguramente me voy a meter en más problemas, pero de la última diapositiva que yo planteaba de nuestros desafíos, el que yo pongo ahí de construir nuevas formas de legitimidad y de incidencia, para mí es la parte en la que me quedo diciendo, ¿cómo diablos vamos a hacer eso? No lo sé, pero sí sé que ahí está una posibilidad, o la posibilidad. Elaboro un poco. Ningún organismo multilateral, o hablemos de la ONU, por ejemplo, la ONU no puede ser mejor persona o mejor institución que los estados que representa, que son los gobiernos, pues, o sea, no es la policía de los gobiernos, son los gobiernos aglomerados en un cuerpo internacional. Entonces no puede ser mejor que los gobiernos que están representados ahí. Y los gobiernos que están representados ahí, o nuestros gobiernos de país, no pueden ser mejores que la sociedad que somos. Esta frase que a mí no me gusta de los que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, yo no creo que nos merezcamos los gobiernos que tenemos, pero sí creo que los gobiernos son reflejos de las sociedades. Entonces, habría que empezar por ahí, y a eso me refiero cuando digo hay que construir nuevas formas más creativas, formas que no están presentes hoy, de legitimidad, de incidencia, de colectividad. Ahí es donde yo he visto los destellos de movilización social y de cambios y de transformaciones sociales importantes en el mundo en los últimos años. Pero hoy, por ejemplo, nuestros gobiernos no nos rinden cuentas a la ciudadanía, sino a las fuerzas económicas, por ejemplo. Cuando el pacto o el contrato social se establece entre los ciudadanos y un Estado, pero no nos rinden cuentas a nosotros. ¿Cómo recuperamos la rectoría, hablando de gobernanza, cómo recuperamos los ciudadanos la rectoría de nuestras instituciones, de nuestras autoridades, de nuestros institutos políticos, de nuestros gobiernos, etcétera? No sé, no tengo la respuesta, pero sí creo que ahí está una pregunta que creo que abre muchas posibilidades y que tenemos que empezar a imaginarlo, ¿no? Tiene que ver con esta incidencia efectiva, tiene que ver con no quedarnos con, bueno, pues yo ya hice mi informe, ya lo presenté,
quién sabe si nos hicieron caso en los gobiernos estatales, pues ya es problema de ellos, sino una ética de decir, hay que moverle algo a esto, ¿no? Y lo veo, y ya concluyo, lo veo, por ejemplo, con todo el activismo contra la militarización que se ha hecho en México en los últimos 10 años. ¿Y dónde estamos hoy? Pues yo me pregunto de qué ha servido todos los posicionamientos que yo he firmado con mi puño y letra y mi nombre y la institución, pues no sé si alguien los leyó. Todas las protestas, todas las marchas, no sé de qué sirvieron porque no hemos movido ni un milímetro este fenómeno, creo, ¿no? O sea, a lo mejor estoy siendo muy injusto, pero creo que necesitamos comprometernos más con nuestra efectividad. Lo digo como una autocrítica, ¿no? Gracias, perdón. No hay ningún motivo para el cual estés nervioso, querido Carlos. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. El informe que nos has presentado es sumamente interesante, tanto con respecto a los datos como con relación a los planteamientos que nos haces favor de compartirnos. Y son dos preguntas con la intención de invitarte a seguir profundizando en lo que nos has hecho favor de compartirnos. Yo también tenía un poquito la sensación, como Elena, como algo que se ha dicho, que lo que nos compartes a veces parece más que un índice de paz, un índice de violencia. Y entonces, mi pregunta es, a lo mejor lo planteaste y no lo supe retener, ¿cuál es la definición o el concepto de paz del cual parte el instituto? Así la definición específica. Y convendría en algún momento también profundizar en términos de, bueno, ¿por qué Australia? ¿Por qué Canadá? ¿Por qué Sudamérica? ¿Por qué Europa del Este logran índices mayores de paz? ¿Cuáles son sus políticas económicas, políticas, sociales que favorecen el hecho de que vivan más en paz? Eso, por un lado, ¿cuál es la definición de paz de la cual parten? Y la segunda, al principio mencionabas a Galtung. Galtung plantea más o menos que todo esto, gran parte de lo que nos planteaste es la violencia visible, y que junto con esta violencia visible hay una violencia cultural, una serie de paradigmas arraigados, aceptados comúnmente como creencias incuestionables, y una violencia estructural que tiene que ver precisamente, valga la redundancia, con la estructura social, política, económica, que favorece el hecho de que, o que obstaculiza la justicia, favorece la injusticia social. Y que, como decías también, Adela Cortina plantea, pues que con otras palabras, una paz bien entendida tendría que sostener que todos y todas tuvieran las mismas oportunidades a partir del mismo esfuerzo, y esto no se da. La segunda pregunta entonces sería, aunque ya lo has hecho favor de compartirlo, ¿podrías profundizar más entre la relación entre paz y justicia social? Más por ahí. Muchas gracias. Concepto de paz del instituto. Sí. Y vínculo entre paz y justicia social, que ya lo has planteado, pero profundizar un poco más. Gracias. ¿Su nombre, perdón? Alberto, perdón. Alberto, muchas gracias, Alberto. Sí, en términos muy concretos, ¿no? La interpretación o la aproximación hacia el concepto de paz del instituto es el conjunto de condiciones sociales en un territorio que permiten el óptimo y pleno desarrollo humano, desarrollo y bienestar humanos, básicamente. Por eso lo conectamos, por ejemplo, con la economía, no porque sea lo principal, sino porque se explora poco esos vínculos, ¿no? Entonces, yo creo que el valor de la investigación, uno de los valores de la investigación que hacemos son estos vínculos con otras disciplinas y con otros fenómenos, cómo conectan y cómo se complementan y se retroalimentan. Sobre el tema de violencias estructurales, claro, nosotros tomamos el concepto de paz positiva de Galtung, y incluso yo en algunos talleres uso el iceberg o el triángulo de Galtung, que deja en la parte superior del iceberg, la parte visible, las violencias directas o visibles, y en la parte oculta, invisible, baja del iceberg, las violencias estructurales y culturales. Entonces, yo lo equipararía diciendo, la paz negativa es la seguridad pública y es la contraparte de la violencia directa. O sea, cuando transformamos la punta del iceberg, estamos construyendo paz negativa. Muy importante, fundamental, pero pero insuficiente, ¿no? Para transformar realmente y darle sostenibilidad a una paz de largo plazo, paz sostenible, paz compleja, paz completa. Hay varias definiciones.
tendríamos que transformar la parte baja del iceberg, transformar las estructuras, ahí entra el tema de justicia social, por supuesto, transformar las instituciones, transformar todo esto que toma décadas transformar, dice Galtung, y transformar la cultura. Y transformar la cultura toca también la identidad. Tenemos que hablar en México sobre quiénes hemos sido, sobre quiénes somos y sobre quiénes necesitamos ser de aquí en adelante para poder aspirar a la paz que queremos, ¿no? Entonces, estas transformaciones culturales, dice Galtung también, toma generaciones cambiarlas. Y tiene que ver con mi comentario previo. La parte alta del iceberg, la punta de la seguridad pública, la violencia directa, se transforma a diario, ¿no? Va cambiando. Lo otro toma décadas, toma generaciones, y ese es el gran desafío, de poner en marcha agendas amplias que miren lejos en el tiempo y que miren ampliamente en lo social también. De tal manera que nadie quede fuera, que nadie se quede detrás y que la agenda y los esfuerzos no se extingan en un trienio, en un sexenio. Evidentemente, ya concluyo, estas agendas amplias no pueden estar en manos de los actores políticos ni de los actores gubernamentales que se rigen bajo calendarios electorales y bajo intereses partidistas. Tienen que estar en manos de las universidades, de los gremios empresariales, de la sociedad civil organizada, etcétera, ¿no? Gracias. Sí. Aquí está. Sí, tenemos comentarios a través de la distancia. Y ya cerramos. Bien, gracias. Solo por no dejar pasar, ya que tuvieron la atención de hacer el comentario, Laura Estela Berlanga y Laura Gómez, las dos agradecen la ponencia, te felicitan, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, que les parece un excelente material. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en realidad ya con esto cerramos. Gracias. Gracias, Jas. Con esto terminamos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me voy a permitir entregarles primero un reconocimiento a la maestra Elena Sinitzina. No tiene por caso. haber participado Ya aprendió, como comentarista ya en la aprendió, conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. También un regalito de parte de... Oh my God, está al maestro Carlos Juárez también por compartir la conferencia. Ese sí lo pronunciamos bien. Muchas gracias. Carlos Juárez de Acapulco. Juárez de Acapulco. Tenemos un librito y un regalito. Ay, no, hombre. Librito y regalito. Muchas gracias. Muchas gracias.